solar. La existencia de nuestro planeta se calcula en unos 4.600 millones de años, con unos 60.000 años de aparición del Homo sapiens sobre ella, ¿sí? En este sistema, en la Tierra, se interrelacionan organismos vivos, que llamamos bióticos, y elementos abióticos. Esto está sacado de la página del Servicio Meteorológico Nacional, que la verdad que yo consulto bastante. Van sacando material y cambiando su material con bastante frecuencia, lo actualizan mucho, así que yo les recomiendo que ahí está el link, que cada tanto consulten, hay cosas interesantes, ya va a aparecer mucho sobre el servicio meteorológico. Bueno, también. Es decir, la primera ubicación para ver qué le pasa a nuestro sistema Tierra-atmósfera la vamos a tener de esta ubicación en el espacio del planeta. Entonces, el campo magnético terrestre nos protege de los impactos. Acá teníamos el Sol en nuestra presentación anterior. Acá tenemos la magnetosfera con un poquito más de detalle. El campo magnético nos protege de los impactos masivos de energía y radiación que provienen del Sol, ¿sí? Nos aísla por completo de la radiación que emiten galaxias, otras estrellas y otros cuerpos celestes, porque el particulado que emite el Sol, ¿sí? Interactúa con este campo magnético y en muchos casos decaen las partículas, por ejemplo, ¿sí? No nos llega esa radiación directa, ¿tá? La atmósfera también va a tener un efecto sobre esa radiación, que ya vamos a ver más adelante, que proviene del Sol. Acá está indicado estas unidades, acá vemos 5, 10, 15, 20, 20, 25, son radios terrestres, ¿sí? Entonces, está tomado como unidad, y vemos el tamaño de ese campo magnético. Acá tenemos los cinturones de Van Allen, que son cinturones también del campo magnético que actúan en forma particular con ciertas partículas que provienen del Sol y provocan primero un giro en espiral en un sentido, si son cargas positivas, en otros si son cargas negativas, que finalmente van decayendo al suelo terrestre, algún tipo de particulado. Y acá tenemos entonces las líneas de campo. Y esta línea, la externa, la que está más alejada, tiene un valor de campo magnético cero, ¿sí? Y se llama magnetopausa. Entonces, la radiación del Sol incidiría aquí. Cuando el Sol está incidiendo de este lado, del otro lado tengo una estela en el campo magnético, ¿tá? Este campo magnético, entonces, tiene una influencia fundamental en lo que pasa en nuestro planeta. Bueno, tenemos la magnetopausa y toda la región al interior. La magnetopausa entonces es la línea de campo magnético cero, todo lo que está por dentro es la magnetosfera. Bueno, esta estela se extiende a grandes distancias, ¿sí? Es la llamada estela magnética de la Tierra. El Sol entonces está incidiendo de este lado y obviamente va produciendo una dinámica en el campo magnético permanente, ¿no? Porque se altera con el día y la noche. Sí. Bueno, ¿qué llamamos ambiente? ¿Qué llamamos ecosistema? El ambiente es un sistema donde hay interrelaciones dinámicas, físicas, biológicas, económicas y socioculturales. Fíjense que nosotros estamos incluyendo en ese ambiente a la antropósfera, ¿sí? Es decir, a las sociedades humanas, ¿sí? Eso es una visión que también hay que estar como repitiéndosela a uno mismo para tenerlo en cuenta, porque en general hay una posición, cuando hablamos de medio ambiente, de considerar todo lo que está del hombre hacia afuera, ¿sí? Nosotros proponemos la visión de considerar al hombre parte de ese ambiente. Entonces, en este ambiente hay factores físicos, químicos, como la luz, la humedad, el clima. Hay principios nutritivos, ya vamos a ver dónde.
Hay reacciones fotoquímicas, por ejemplo, muy importantes en lo que tiene que ver con la contaminación, con el ozono, por ejemplo, ¿sí? Con la formación del neblumo o el smog fotoquímico, la lluvia ácida, bueno, ahí aparecen todas reacciones fotoquímicas. Entonces vamos a tener que entender un poquito de la química y un poquito de lo que es la parte radiativa. Tenemos que tener en cuenta los elementos presentes en la atmósfera con sus concentraciones, porque justamente hay una interacción permanente. Y también vemos cómo todos esos elementos afectan a los organismos vivos. Bueno, eso vamos a ver poquito, no nos metemos mucho con eso, pero tener conciencia. Es por esto que cuando se habla de la ciencia ambiental, Silvia hablaba hace un ratito de la agroecología, ¿no es cierto? Cómo van apareciendo estas ramas tan necesarias en la actualidad. La ciencia ambiental es interdisciplinar, utiliza conceptos de las ciencias naturales, de la física, la química, la geología, la biología, la meteorología, la oceanografía, y también ciencias sociales, como la economía, la política y la ética, tratando de entender cómo funciona el planeta, cómo funcionan los sistemas de apoyo a la vida, que me parece que hoy en día hay que tenerlo bien presente, y proponer soluciones de cara a los problemas ambientales. El sistema es un conjunto, bueno, generalmente tenemos noción de lo que es sistema, lo vamos a repasar un poquito, es un conjunto de elementos en interacción. Es complejo, es un sistema complejo que puede ser analizado en partes, llamadas subsistemas, tiene límites que a veces tenemos que explicitar de qué tipo son los límites de mi sistema. ¿A qué va esto? Que de acuerdo a cuál va a ser el enfoque que yo le dé, si voy a estudiar mi ambiente desde el punto de vista de la química, de la física, de la biología, ¿sí? Tener en cuenta cómo son las paredes o los límites de mi sistema. Y algo muy importante, cómo se integran los subsistemas y el nivel de organización y formas de intercambio al interior. Nosotros desde el punto de vista de la física tenemos un encuadre bastante cerradito en cuanto a lo que es sistema, totalmente identificado, lo mismo la química, por ejemplo, pero en sistemas donde ya incorpora elementos bióticos, bueno, hay que tener en cuenta esa complejidad, ¿cierto? Esa complejidad entonces nos va a dar la mirada, nos da la orientación para abordarlo al sistema. Eh, Tenemos que pensar en lo uno y lo múltiple al mismo tiempo, ¿sí? O sea, el conjunto y sus partes, cuando yo abordo ese sistema. Estoy hablando en forma muy general de lo que es el sistema, se darán cuenta. Y acá, bueno, tenemos un sistema, un ecosistema natural comparado con un sistema urbano. En un ecosistema tenemos que la organización interna es independiente, tiene una organización interna independiente, y que en él, en este ecosistema natural, los ciclos de la materia se cierran en sí mismos. Un sistema natural. En cambio, en un sistema urbano, vemos que la organización interna es dependiente de las entradas y salidas del exterior. Los residuos, por ejemplo, no son reutilizados. Realmente los residuos son enviados a otro lugar. ¿Está? Allá lejos. ¿Sí? Entonces, en este sistema urbano, no se cierra el ciclo de la materia, por lo pronto. ¿Sí? La técnica, cuando hablamos de técnica, tecnología, el arte, la cultura, los conflictos sociales son realidades complejas y forman parte de este sistema urbano. Pero como característica bien destacada, en un ecosistema natural, los ciclos de la materia se cierran en sí mismos. En cambio, en un sistema urbano, ¿sí? No se cierran en sí mismos los ciclos de la materia. Por eso es que esta observación, esta característica, mejor dicho, tiene una implicancia muy grande desde el punto de vista del impacto ambiental. ¿Está bien? Porque los sistemas urbanos envían a lo que llaman exterior, ¿sí?
residuos de diverso tipo, bueno, y todo lo que pasa con la energía también, que no vamos a ver ahora. Esto como característica del sistema. Ahora vamos a tratar de dar una serie de conceptos, desde lo más simple a lo más complejo, para llegar al concepto de ecosistema. Primero vamos a hablar de lo que es un organismo. Un organismo es cualquier forma de vida. Avanzando un poquito, decimos que una especie es un conjunto de organismos que se asemejan por su dotación genética, su apariencia, su química, su conducta. Eso es una especie. Una población son los miembros de una misma especie que ocupan una zona al mismo tiempo. Obviamente las condiciones ambientales cambiantes afectan a las poblaciones en su tamaño, distribución de edades, densidad y composición genética. Bueno, esto para la gente que viene de naturales es como muy básico, pero para nosotros en Salta es necesario repasar un poquito, por eso lo damos. Y como ahora el trabajo es muy interdisciplinario, hoy en día no podemos decir que vamos a hacer un proyecto y ya los físicos van a hacer esto, el ingeniero va a poner el fotovoltaico, no es así, entonces tenemos que tener los conceptos aunque sea básicos. Bueno, hablábamos de especie, de organismo, y hablamos de población entonces. Son los miembros de una especie que ocupan una zona en al mismo tiempo. Y hablaba de que la especie está compartiendo ese conjunto de organismos que tiene su misma dotación genética. La diversidad genética, entonces, está dada por la variedad entre organismos de una población en su carga genética, su aspecto, su comportamiento. Diversidad genética, un término que también tenemos que tener en cuenta por cómo está siendo afectada, ¿sí?, por los cambios en el ambiente. El hábitat es el lugar donde vive una población o un organismo. Y entonces, ecosistema es una comunidad de distintas especies que actúan recíprocamente unas con otras, hay una interacción ahí permanente, también sobre el ambiente, la materia y la energía. Estas especies pueden ser organismos pequeños, o puedo hablar, perdón, de un ecosistema pequeño. No, estoy hablando ya de ecosistema. Este ecosistema puede ser un bosque, por ejemplo, una corriente de agua, o pueden ser grandes ecosistemas, grandes unidades. Por ejemplo, cuando se habla de desiertos, los desiertos o los bosques, ¿sí? Esos también son ecosistemas. Pueden ser naturales o artificiales, por ejemplo, una piscifactoría, perdón. Pueden ser un lago que se forma con un embalse. Entonces, todos estos ecosistemas forman lo que se llama la biosfera o ecosfera. Y esta biosfera va a ser una de las 5 esferas que ya enseguida vamos a comentar. Bueno, en nuestro sistema Tierra-atmósfera, nuestro planeta, tenemos dos grandes componentes o elementos constitutivos que son la materia y la energía. ¿Sí? La materia y la energía. Entonces nosotros, estos conceptos básicos, cuando yo voy a abordar un sistema, pensar en materia y energía. Son las dos cosas que tengo, los dos elementos que tengo que analizar allí. Son los dos grandes bloques constitutivos de la naturaleza. La materia está formada por elementos, compuestos y mezclas, en su gran mayoría mezclas. Cuando esta materia está disponible en forma organizada, concentrada y cerca de la superficie de la Tierra, digo que es de alta calidad, una materia de alta calidad y tiene un importante potencial para ser aprovechado como recurso, ¿no es cierto? En cambio, digo que la materia, cuando está desorganizada, cuando está diluida o en la profundidad de la Tierra, lejos de la superficie o en la profundidad del mar, tiene escaso potencial para ser utilizado como recurso. Eso es muy básico en cuanto a materia, muy básico.
En cuanto a energía, también va a ser muy básico lo que digamos por ahora. Tenemos diferentes tipos de energía, ya lo vamos a ver en la unidad 7 un poquito más, los que son renovables y no renovables. Eh, Así como tengo diferentes tipos de energía, también tengo diferente calidad en la energía. Una cosa que tiene mucho que ver con la posibilidad de aprovecharla, ¿no es cierto? De conseguir trabajo útil a partir de esa energía de calidad. ¿Mm? Justamente la energía de calidad permite desarrollar trabajo útil. ¿Por qué digo, se dice que es de calidad? Porque está organizada o concentrada. Por ejemplo, la electricidad hoy en día es una de las formas de la energía más versátiles y muy fácil de ser aprovechada. Por supuesto que hay que generar la energía eléctrica, ¿sí? No la encuentro cercana a la fuente, obviamente, ¿bien? Pero es una de las energías de mayor calidad, muy versátil y muy usada en la actualidad. Por supuesto, los combustibles fósiles, la nafta, el carbón, los núcleos de uranio, de la cual se está generando energía eléctrica, ¿sí? A través del uso de la energía nuclear, aprovechamientos especiales, obviamente, y también el calor concentrado en pequeñas cantidades de materia. Eso es energía de calidad. Esa energía está concentrada, ¿sí? La energía de baja calidad es una energía que está desordenada o dispersa, y tiene poca capacidad de producir trabajo útil. Por ejemplo, una corriente marina, por ejemplo, viento sobre la atmósfera, vapor a baja temperatura, calor generado por fricción. Muchas de las, o varias de las energías alternativas utilizan a veces esta energía dispersa. La propia energía solar está dispersa. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo técnico, desarrollos, inversiones, para concentrar esa energía. Por ejemplo, en el paredón de un embalse yo tengo moléculas de agua que se están moviendo en forma aleatoria, ¿sí? Y eso ahí, a esa altura, no es factible de producir una energía, un trabajo útil. En cambio, si yo encauzo a la salida de ese embalse el agua, allí adquiere una velocidad, ¿no es cierto? Ya está más concentrada, adquiere una energía cinética que después, si la puedo hacer pasar por aspas, por ejemplo, una turbina me está generando energía eléctrica. Y ahí tengo energía de alta calidad. Pero cuando la tenía ya en el embalse, tengo energía potencial, pero no tengo energía útil. ¿Sí? ¿Está la diferencia? Siempre lograr energía de alta calidad cuesta. ¿Sí? La energía concentrada de alta calidad que puede desarrollar trabajo útil cuesta. Y por eso también esa concepción del cuidado de la energía, porque hay una implicancia ambiental cuando yo degrado energía de alta calidad, bueno, ya pierdo la capacidad de hacer trabajo útil, que es lo que nos interesa, ¿cierto? En cuanto a, por ejemplo, la energía eólica, aprovecha las corrientes de aire, pero en principio es una energía dispersa en la superficie. Por supuesto que tengo que tener las consideraciones en el aerogenerador del tamaño, de las aspas, el diámetro, una serie de cosas, pero logro aprovechar esa energía y producir energía eléctrica. Bueno, nosotros nos manejamos con la definición de ambiente, entonces no medio ambiente, y decimos que es todo el conjunto de factores físico-químicos, repetimos, la luz, la humedad, el clima, los principios nutritivos, las reacciones fotoquímicas, las concentraciones de los diferentes elementos que afectan a un organismo vivo. Y los seres humanos estamos incluidos en ese ambiente. No, hay muchas definiciones. Silvia, vos seguramente manejas alguna otra, pero bueno, en principio la cuestión es tener esa integralidad de todos los factores de diverso tipo, donde también están los organismos vivos, ¿sí? Incluso el ser humano, que interactúan entre sí y se impactan
recíprocamente. Acá también como para sumar, Vero, es un poco cortar con el paradigma racionalista de que el ambiente es un medio, ¿no? O verlo solo como el ambiente como un recurso, cuando en realidad no, nosotros somos tan parte como el resto y no es un uso ni tiene como finalidad práctica solamente asegurar nuestra subsistencia. Entonces, la idea de dejar de usar la palabra medio tiene que ver con justamente ese cambio de paradigma racionalista, ¿no? Que se implementó. Eso nomás, Vero, perdón. Claro, y bueno, no, y tiene que ver esto con lo que veíamos de la concepción guaraní, por ejemplo, que para ellos es muy fuerte. El ser está imbricado totalmente con el estar en su mundo sin natural. Entonces, un poco lo que dice Camila viene bien, porque no usar el ambiente como recurso, sino pensar, tener conciencia de que uno forma parte como ser vivo, como un elemento más de ese conjunto de intereses. Es una posición diferente. Bueno, brevemente, las esferas ambientales, aquí pusimos ambiente-clima, pero podría ser la Tierra en su conjunto, digamos, ¿no es cierto? Que está formada así para nuestro estudio, como siempre, ¿no? El hombre analiza el objeto, que en este caso es el ambiente, y podemos distinguir las esferas ambientales que interactúan, intercambian y dan como resultado un cierto, por ejemplo, clima o una cierta situación ambiental, ¿no? Verónica, Sí, nosotros actualmente, bueno, los climatólogos han dejado de decir que el objeto de estudio de la climatología es el clima, para pasar a decir que el objeto de estudio es el sistema climático. claro. Nosotros esto es el sistema climático. Sistema climático. Bien, yo hablo de sistema Tierra-atmósfera, no sé si vuelvo a lo mismo, pero bueno, eso, porque hay una interrelación muy grande. Y esa es la forma integral de verlo, ¿sí? Incluso el clima, bueno, cuando uno habla del océano o de las primeras capas de la Tierra, ¿no? También interactúan, ¿no? Bueno, entonces, hablamos de atmósfera, hablamos de antropósfera, de biosfera, que ya lo definimos, ¿se acuerdan? Todos los ecosistemas de la Tierra forman la biosfera, hace un ratito. La geósfera, la hidrosfera, criósfera y los intercambios principales, ¿no? Entonces, esta complejidad debe tener en cuenta las 5 esferas del ambiente e interactúan entre sí, intercambian, se solapan, se afectan unas con otras y experimentan cambios continuos de materia y de energía. Volvemos a los conceptos básicos. Siempre estamos intercambiando materia y energía. Entonces, por ejemplo, entre la geósfera, ahora vamos a ir a definir cada uno. Geósfera y biosfera hay un intercambio, por ejemplo, de nutrientes y de humus. Por poner algunas, porque hay muchas más. Entre la troposfera y la biosfera, por ejemplo, hay intercambio de plaguicidas y de biomasa. ¿De dónde a dónde irán los plaguicidas? De la antropósfera a la biosfera. Claro. ¿Quién es el que está emitiendo, produciendo plaguicidas? ¿Sí? El hombre, las industrias, no sé, hacia la biosfera. ¿Está? Entre la antropósfera y la atmósfera. Antropósfera es toda la sociedad humana, ¿no? El conjunto de seres humanos. Acá dice, intercambian particulado, ¿sí? Oxígeno, nitrógeno, dióxido de azufre. ¿De dónde a dónde irán? Por ejemplo, bueno, hay de todo ahí. Hay un poco y un poco. Hay de todo. Tema muy importante, el fuego. Si bien hay fuegos naturales que Sí, hay. realmente se producen, el hombre usa mucho el fuego, produce mucho fuego. Entonces, ese es el problema. Claro, y ahí qué tipo de intercambio va a haber. Vamos a ver enseguida combustión. ¿Qué se va a producir con ese fuego? A ver. ¿Eh? Dióxido de carbono. En general,
emisiones de elementos con carbono, ¿qué más? Energía, ¿sí? Que se libera, ¿no es cierto? Energía, ¿qué más? Cuando uno... Partículas, ¿sí? Partículas, cenizas, particulado que se elimina a la atmósfera. Ahora vamos a ver combustión, pero es bien, esperá, Cami. Perdón. Bueno, entre la hidrósfera y criósfera, ya vamos a ver bien qué es. Obviamente, criósfera es lo que en la superficie tengo el agua sólida, ¿no es cierto? Nieve, hielo, escarcha, granizo, ¿sí? Hay intercambio, por ejemplo, de oxígeno y vapor de agua, un intercambio permanente, ¿sí? Que además tiene, cuando veamos un poco balance de energía sobre la Tierra, tiene su parte porque el intercambio energético se produce en este fenómeno de evaporación, condensación en el ciclo del agua. ¿Sí? Hay también intercambio de energía. Cuando yo tengo masas de agua, ¿sí? Que reciben calor, el agua se evapora y después el agua se condensa, se libera calor en la atmósfera. ¿Sí? Muy importante también para el tema clima. Bueno, intercambio entre la geósfera y la hidrósfera, por ejemplo, agua, obviamente, en sus diferentes estados, diferentes tipos de bicarbonatos, sales, calcios, compuestos variados, hay muchísimos, ahí con Silvia van a ver también un poquito los ciclos, yo voy a mencionar nada más. Bueno, sigamos a ver, ahora sí, describimos un poquito, entonces ya habíamos dicho, la biosfera son todos los ecosistemas de la Tierra unidos. Esa es la biosfera. La geósfera es la parte sólida de la Tierra, incluye rocas y minerales, está dividida en partes también. Una es la litosfera, que es la parte más superficial, hasta los 50 o 100 kilómetros de la superficie terrestre. Incluye la corteza y el manto superior, ¿sí? E interactúa con las otras esferas ambientales. Son muy interesantes los procesos que tienen que ver con la litosfera. No llegamos a verlo en la materia incluso física ambiental, que es todo un cuatrimestre, tampoco logramos verlo, pero son interesantes y tienen implicancias o intereses ambientales muy valiosos de analizar, por ejemplo, en los ríos, ¿sí? Los márgenes de los ríos, los lagos, los océanos, hay mucho analizado allí. Nosotros no llegamos a ver nada, ¿no? Todo lo que es el intercambio, la litosfera con el océano, la litosfera con la atmósfera, la litosfera con la antropósfera, ¿no? Tema de los geólogos, ¿no? Bueno, la hidrósfera incluye el agua líquida de la Tierra, que puede ser superficial y subterránea, incluye al hielo, o sea, el agua congelada, en los polos, en los icebergs, las tierras heladas perpetuamente, ¿no? Y también incluye el vapor de agua de la atmósfera. Esa hidrósfera incluye el vapor de agua que tiene implicancias, como dije recién, térmicas respecto al balance de energía y también tiene implicancias con la radiación, ¿sí? Porque es uno de los gases de efecto invernadero también, el vapor de agua, ¿está bien? Así que hay gases que no tienen una presencia muy grande en la atmósfera, sin embargo, son importantes en ciertos procesos fotoquímicos. Bueno, ahora vamos a ver un cuadrito donde están los porcentajes de la hidrósfera. Fíjense, tenemos un 97,03% de agua marina. Importante el volumen ahí. Acá están los volúmenes, ¿sí? Que son, a mí me cuesta captar la magnitud del tamaño, ¿no? Estamos hablando de los océanos, 1.370 millones de kilómetros cúbicos. Kilómetros cúbicos, o sea, 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro, un cubo de 1 kilómetro de lado. Esa es agua marina. El agua continental tenemos 2,97%. De esa agua continental vemos que tenemos glaciares en un 75%, agua subterránea 24,986% y agua superficial no congelada 0,014%.
Y de esa agua superficial no congelada tenemos lagos, un 58%, humedad en el suelo, 39%, atmósfera y ríos, 3%. Cuando nosotros vemos esta distribución del agua superficial no congelada, también vemos que son sistemas interesantísimos de ser analizados cada uno. Y cada uno, bueno, tiene su dinámica, su química, bien diferente y que son analizados justamente con los problemas de contaminación ambiental. Hay una cuestión de escala y de tipo de proceso que le sucede a cada uno. Bueno, acá tenemos los volúmenes, como decía, en millones de kilómetros cúbicos. La biomasa también contiene agua. La atmósfera, por ejemplo, tiene 0,013 millones de kilómetros cúbicos. Pero vemos que el gran porcentaje se lo está llevando el agua marina. Bueno. La antropósfera, ya hablamos un poquito, involucra todas las actividades, no es el hombre así solito, ¿no es cierto? Son todas las actividades humanas y los productos que los humanos fabrican y hacen. O sea, tiene una consideración grande acá. Los consideramos partes del ambiente entonces y modifican, podrían modificar sus actividades para hacer un daño mínimo e incluso mejorado, ¿no? Esa es la esperanza, digamos, no es así, ¿no? Pero es bien importante decir que esta antropósfera involucra todas las actividades humanas, los productos que los humanos fabrican y hacen. Como consecuencia de estas actividades humanas, la antropósfera ha interaccionado muy fuerte con las otras esferas del ambiente, impacta muy fuerte con las otras esferas. Por ejemplo, cultivando grandes áreas de suelo, modifican la geósfera, cambios en el uso del suelo, y a los organismos vivos que habitan en ella. También, ahí lo dice, bueno, la biosfera está fuertemente afectada por este uso del suelo que hacen los seres humanos. También, por ejemplo, desvían el agua de un flujo natural, la usan, la contaminan y la devuelven a la hidrósfera. Hay otro efecto de la antropósfera sobre la hidrósfera. Bueno, cuestión de que no explote, digamos. Bueno, la interacción con la atmósfera es destacable. Las emisiones de material particulado a la atmósfera por actividades humanas afectan la transparencia y otras características. Bueno, esto es notorio. La emisión de particulado, cómo afecta, puede ser el particulado que no reacciona, no reactivo, pero sin embargo igual, depende del tamaño del particulado, afecta de diferente manera, y eso se ve mucho en las ciudades. Por ejemplo, si nosotros viajamos temprano a la mañana hacia la ciudad, desde el norte hacia la ciudad, se ve una nube gris sobre la ciudad que, bueno, está formada por partículas emitidas, ¿no? Y fundamentalmente por el transporte. El transporte genera una contaminación importante. Bueno, ya vamos a ver eso. Bueno, ya sabemos que la emisión de dióxido de carbono por la combustión de combustibles fósiles está produciendo el calentamiento global. Bueno, hablando de materia y de energía, nosotros vamos a ver las leyes de conservación tanto de la materia como de la energía. Estas leyes tienen implicancias ambientales bien importantes. El hombre, al utilizar los recursos que provee la naturaleza, toma materiales, toma compuestos, los procesa, los traslada y los procesa a través de procesos físicos o químicos, pero la materia no se crea, ¿sí? Nada se tira, decimos. ¿Por qué? Porque siempre hay una cantidad de materia total que el hombre utiliza y transforma. Entonces,
como esa materia no se crea, tampoco se destruye, se transforma, entonces tenemos que estar afrontando permanentemente el tema de los residuos. Si el ser humano transforma a través de procesos físicos o químicos esa materia, y bueno, va a generar residuos. ¿Está bien? Entonces, es muy importante la prevención de esa contaminación haciendo un tratamiento de los residuos, reduciendo los residuos. Aparece entonces una ley de conservación de la materia. También hay una ley de conservación de la energía, que nosotros la conocemos mucho, digamos, y que rige todos los procesos en el universo. Sabemos que la energía se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Tenemos energías cinéticas, hablábamos hace un rato el ejemplo de una represa, ¿sí? Que está conteniendo agua, ¿sí? Esa cantidad de agua que está en alguna altura tiene una energía potencial. Si yo canalizo, la velocidad de las partículas aumenta, ¿sí? Tengo un flujo de agua que tiene una velocidad que aumenta, tengo entonces energía cinética. Logro a través de ciertos procesos energía eléctrica, que ya dijimos que era energía de alta calidad. También tengo energía química, que se almacena en los tejidos de los seres vivos, ¿sí? Tengo energía en forma de calor, está mal escrito ahí. En realidad el calor es energía que se transfiere, energía que está siendo transferida, pero podemos hablar de energía en forma de calor. Y vemos también que la energía se transforma y se convierte de un tipo de energía a otro tipo de energía. Por ejemplo, la energía química que tienen los alimentos, ¿sí? Que es absorbida por los seres vivos, se transforma en calor o en trabajo que puede realizar una persona. Todas estas son transformaciones que le pueden ocurrir a la energía. Y también observamos que la energía se conserva. La energía ni se crea ni se destruye. Es decir, no es posible en el universo conseguir trabajo a cambio de nada. Necesito partir de una cierta energía para realizar trabajo. Existe entonces la ley de conservación de la energía. Aparece un concepto que es el de energía total que se conserva en un sistema. En un sistema yo tengo que delimitar el sistema, como decíamos hace un ratito, con sus paredes, y tengo una energía total que es la suma de todas las energías posibles. Sí puede haber intercambios entre subsistemas o transformaciones de un tipo de energía a otro tipo de energía entre esos subsistemas. Pero hay una energía total que se conserva. Bueno, nos lleva a la primera ley de la termodinámica, que dice, en cualquier proceso la energía puede cambiar de una forma a otra, pero ni se crea ni se destruye. Hay diferentes expresiones de la primera ley, alcanza con esto. Bueno, y hablando de las reacciones nucleares, como en la reacción nuclear justamente, ¿qué ocurre ahí entre la materia y la energía? ¿Qué ocurre en una reacción nuclear entre la materia y la energía? No te pido el detalle del proceso, sino hay una relación, ¿no? Ahí entre los dos elementos básicos. Nosotros hablamos de elementos básicos constitutivos del universo, materia y energía. Sí, pero entre la materia y la energía, básicamente, por ejemplo, en una central nuclear, ¿qué ocurre? Claro, es una reacción nuclear de fisión, ¿no es cierto? Se rompe el núcleo del átomo. Entonces, la materia se transforma en energía. Se rompe el núcleo del átomo y se emite una enorme cantidad de energía. ¿Sí? En la fisión, en la fusión, que es la reacción que ocurre en el Sol, se unen los núcleos y se libera mucho más energía. ¿Sí? Pero ahí la materia está produciendo energía. ¿Se entiende? Primero hablábamos de la materia por un lado, la energía por otro lado. Este tipo de reacciones me vinculan los dos elementos. ¿Sí? Un núcleo atómico o varios núcleos atómicos
producen energía cuando se rompe el núcleo. Entonces la materia se transforma en energía. La ecuación de Einstein, ¿no? E igual a, ¿cómo es? E igual a m por c al cuadrado, ¿sí? Y en el caso de la energía del Sol se produce por difusión de los átomos, ¿no? Helio. Y hay algún, así como hay alguna limitación Fusión. de energía también hay en el Sol. O sea, en algún momento Es enorme la cantidad de energía que se libera con las reacciones en el Sol. Es enorme. Y hay una variedad de reacciones. ¿Mm? eso en algún momento se va. Y el Sol tienen, no te sé el número, pero tienen calculado los años de vida del Sol. ¿Sí? Sí se dice, ¿no? Que no me pidas la cantidad de años porque siempre no lo retengo, pero sí se habla de que en algún momento el Sol se muere, se apaga, como estrella. Las estrellas tienen su vida, ¿sí? Y bueno, en algún momento el Sol va a colapsar, ¿sí? Bueno, siempre calculamos el tiempo que va a demorar en la Tierra, son 7 minutos, ¿no? Por la distancia Tierra-Sol. O sea, 7 minutos tarda la radiación solar en llegar a la Tierra, y 7 minutos va a demorar en llegar la noche, si es que, si es que estamos sobre algún humano está en Sí, esa sí, alguno está. superficie, no sé. Dame un segundito Perdón. anterior. Entonces, teniendo en cuenta en particular las reacciones nucleares que producen energía, lo puse como un detalle, digamos. Entonces, si hablábamos de que la materia se conserva, la energía se conserva, podemos decir que la cantidad, masa y energía en el universo es constante. Para ser más estrictos, ¿se entiende? Hablando del tema de las reacciones nucleares. Bueno. Bueno, en la figura yo trato de poner las referencias, en general he tratado de poner todas las referencias para que tengan ahí de dónde recurrir si quieren revisarlas, y porque además corresponde, ¿no? Bueno, la segunda ley dice cualquier sistema espontáneo, así que podríamos decir natural, experimenta un cambio en el sentido del aumento de entropía. O sea que los sistemas naturales, si yo dejo un trozo de hielo sobre esta mesa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se empieza a derretir, ¿no es cierto? Se transforma en líquido. Entonces, ese es un sistema natural que tiende al aumento de entropía. Y esa entropía, no vamos a hablar en detalle de la entropía, sino que vamos a decir que es el grado de desorden que tienen las moléculas en un sistema. Entonces, en los sistemas naturales siempre hay un sentido privilegiado hacia el cual evoluciona, desde el punto de vista de la energía, que es ir hacia el desorden. No nos vamos a quejar después de Argentina. No. Ahí está el ejemplito del hielo, ¿sí? ¿Y por qué tiende a líquido? Porque en el estado líquido, comparado con el estado sólido de la materia del agua, ¿qué decís, Claudia? Decilo vos. No, que las moléculas están más desordenadas. Claro, claro, y además hay números de niveles de energía, ¿sí? Hay una variedad mayor de números de niveles de energía a los cuales pueden acceder, ¿sí? Los electrones en el líquido comparado con el sólido. Y si hay suficiente temperatura, eso va a evolucionar a gas, más todavía. ¿Está bien? Bueno, adelante, a ver si logramos concretar la idea. En este caso, vemos el ejemplo de un sistema aislado, típico de la física, ¿no es cierto? Típico de nuestro sistemita, un sistema adiabático. ¿Qué quiere decir adiabático? No intercambia energía, calor con el medio, o sea que tiene una pared que la está aislando, ¿está bien? Al revés de una pared diatérmica que sí intercambia energía. Esto es un sistema, obviamente, con una pared que lo aísla, cerrado. En cambio, esta que es una papa, ¿sí? Que por ejemplo la tengo en el horno, ¿sí? Está recibiendo calor
y se está calentando. Está recibiendo una cierta cantidad de energía, se está calentando. ¿Por qué? Porque no está aislada. Tiene una pared diater, ¿no? Un ejemplito muy sencillo de un sistema, o dos sistemas, mejor dicho. Tengo que tener en cuenta si el sistema es abierto, cerrado, aislado. Estas son características que tengo que tener en cuenta en mi sistema. Hay que ver desde qué punto de vista lo voy a abordar, si desde la física, la química, ¿sí? ¿Cómo? La termodinámica. Bueno, voy a escribir la primera ley de la conservación de esta manera. Esto se estudia muchísimo cuando vemos atmósfera, ¿sí? Los intercambios térmicos en la atmósfera, la termodinámica de la atmósfera. Nosotros no vamos a entrar en eso, pero sí vamos a decir que la energía interna de un sistema se debe, digamos, a dos componentes, ¿sí? Al calor que está siendo intercambiado y al trabajo que también está siendo intercambiado con el medio, ¿sí? Si yo realizo trabajo sobre el sistema, voy a aumentar la energía interna, ¿sí? En este caso del gas contenido en este recipiente, ¿sí? Si tengo una cierta energía interna, podré transferir al medio una cierta cantidad de calor o de trabajo, ¿sí? Esta es la primera ley escrita para analizar ciertos sistemas desde el punto de vista de la termodinámica. Este trabajo, que es trabajo que se realiza, hay que definir sobre el sistema, o el sistema lo realiza sobre el ambiente, lo voy a explicitar como PdV, que esta es la presión que se está ejerciendo sobre esta pared, y dB es el cambio en el volumen que estoy teniendo porque este gas empuja el émbolo y lo va elevando, cosa que cambia su volumen, ¿sí? Entonces me queda que la energía interna va a ser dQ menos PdV, que tiene que ver con este trabajo de expansión del gas que está moviendo el émbolo hacia arriba. Acá tengo un reservorio de calor que está a una cierta temperatura. En definitiva, puedo decir que el dQ es igual, o sea que el calor contenido en mi sistema va a ser la energía interna más ese trabajo que se realizó sobre el sistema. Es una forma de escribir esta primera ley donde aparecen la energía interna, que tiene que ver cómo están las moléculas, en qué estado están las moléculas del sistema, el trabajo que es posible realizar y el calor intercambiado. Son tres conceptos importantes allí. Bueno, entonces, ahora en la segunda ley decíamos que un sistema natural tiende a la entropía siempre. Y eso limita la cantidad de energía útil que puede ser convertida en trabajo mecánico. Y pensando en los elementos que acabamos de ver, esto es una máquina de calor, ¿sí? Esto es una máquina de calor que realiza un ciclo, una máquina térmica que realiza un ciclo. Por ejemplo, un horno podría analizar, ¿sí? También puedo usar un vehículo, un refrigerador, a través de este concepto de máquina térmica. Este dispositivo, esto es un dispositivo que de alguna manera recibe calor y realiza un trabajo, ¿sí? Básicamente. ¿Por qué lo mostramos? Porque tiene implicancias en el actor, tiene implicancias en el ambiente. Por ejemplo, esto es una máquina, una cierta máquina a la cual le estoy agregando calor, y como le estoy agregando calor, puedo realizar un trabajo útil. ¿Qué digo que es un trabajo a la salida? Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? A esta máquina le entrego calor, realizo un trabajo. Y entonces tengo mi trabajo útil, ¿sí? Pero hay una pérdida de calor hacia el ambiente, ¿sí? Producto de esta segunda ley. Es decir, cada vez que yo estoy aprovechando energía y produciendo algún trabajo útil, tengo un residuo de energía hacia el ambiente. Esto tiene implicancias ambientales, por eso lo estamos marcando. Y acá en el dibujito tengo mi dispositivo, TH es una temperatura alta, digamos. Acá tengo
TC, que es temperatura fría, cold, ¿sí? De frío, que podría ser la temperatura ambiente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el dispositivo toma calor del ambiente, que está a una temperatura alta, ¿sí? Toma calor del ambiente, produce un trabajo a la salida, W out, y elimina calor al ambiente a una temperatura que podría ser la temperatura ambiente. Acá tengo un residuo térmico que va a la misma. Bueno, y hay una definición que es importante, que es la de eficiencia. En base a esta pequeña, sencilla máquina, ¿la eficiencia qué es? Es el trabajo útil que logro a partir del calor que está ingresando al sistema, al QH. Esa es la eficiencia. En cualquier, bueno, o sea, es una definición básica que la puedo tener para cualquier dispositivo, ¿sí? Después la voy a acomodar, porque después definiré el COP, de distintas formas que tienen los dispositivos de analizar su eficiencia. Pero básicamente lo tenemos que tener siempre presente. ¿Qué es la eficiencia? ¿Es el trabajo útil que logro? ¿Sí? ¿O calor útil a veces? A partir del calor que está ingresando a mi sistema. Fíjense que acá tengo un residuo, o sea que, ojo, porque esto nunca puede ser 100%. Nunca voy a tener una máquina térmica, un trabajo producido con 100% de eficiencia, nunca. Lo dice la segunda ley. ¿Está? Entonces, en los usos que hagamos de la energía, tenemos que tener en cuenta esta eficiencia. ¿No? Dicho así en forma muy sencilla. Bueno, si nos ponemos a jugar acá con, fíjense, ¿qué entra y qué sale? Entra QH, si lo pudiera escribir, entra QH, acá lo voy a poder escribir. A ver, díganme ustedes, ¿qué entra y qué sale? ¿Cómo escribiría eso? QH y qué sale. El trabajo, que ¿cómo lo llamé? W out. ¿Y qué otra cosa sale? Bien. El QH, el QC, ¿no es cierto? Cold, de frío, QC. ¿Sí? Entonces, este trabajo en el numerador, lo voy a despejar de acá, es muy sencillita la cuenta, ¿no? El W out va a ser igual a ¿qué cosa? Al QH menos QC. Y lo que hice fue reemplazar acá arriba en el numerador el trabajo, ¿correcto? Abajo me está quedando QH y después se puede aplicar, digamos, que tanto que TH es aproximadamente, el calor va a ser proporcional, el calor que está a alta temperatura, el QH, va a ser proporcional a TH, que el QC va a ser proporcional a la TC, entonces puedo reemplazar estos valores de calor por los valores de temperatura, ¿sí? Y puedo analizar la eficiencia, entonces dijimos que eficiencia ETA, eficiencia de Carnot, es esta, que es una eficiencia teórica, va a ser, dijimos, el trabajo útil obtenido dividido el calor que ingresa, que es nuestro QH. Ahora voy a hacer los reemplazos. Dijimos que el trabajo es QH menos QC, y eso me queda dividido, QH, ¿y cuánto me va a quedar? 1 menos, ¿eh? Claro, QC menos, perdón, dividido QH. Y esto, si las temperaturas son proporcionales a los calores, me queda 1 menos TC dividido TH. ¿Está bien? Una forma de calcular, ¿pudieron seguir? Es simple, ¿no? De calcular esta eficiencia teórica, porque cuando yo realmente voy a un dispositivo, las eficiencias son menores que esta eficiencia de Carnot, ¿sí? Pero es para tener ese máximo teórico. Y me implica que siempre voy a tener pérdida de energía a la mitad. No voy a tener nunca una eficiencia del 100%. ¿No? Bueno, hay otro enunciado de Kelvin de la segunda ley que dice que es imposible realizar un proceso que remueva calor de un reservorio, esto es un reservorio de calor, no puedo tener un proceso que remueva calor, y produzca una cantidad equivalente de trabajo. No puedo poner QH igual a W out.
No puedo, eso no existe en la naturaleza. ¿Correcto? Esa es otra forma de enunciar la segunda ley. Y ya lo dije, tiene implicancias ambientales. Gracias. Bueno, de las máquinas térmicas puedo tener estas combinaciones. Nosotros acabamos de ver esta, que es la máquina de calor, ya vamos a ver dos ejemplitos, pero también puedo tener una bomba de calor, ¿sí? Con esta, por ejemplo, los splits son bombas de calor. Una máquina de calor fría, que como ejemplo vamos a ver una planta de aprovechamiento en el océano, y un refrigerador, ¿sí? O sea, una heladera, digamos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, en el refrigerador, ¿cómo funciona? A ver, un refrigerador. ¿Qué le entrego y qué saco? En un lugar que con frío, ¿Sí? cambiar la temperatura ¿Y qué le entrego para que funcione? y ¿Trabajo de qué tipo? a bomba, tengo No es mecánico. Eléctrico. Yo tengo mi heladera enchufado. Si no la tengo enchufado, no tengo. ¿Y qué logro? O sea que ingresa energía eléctrica, digamos, ¿no? Trabajo eléctrico. ¿Y qué logro? ¿Qué es lo que busco con el refrigerador? Disminuir la temperatura de un cierto cubículo. Y además, ¿qué emite el refrigerador al ambiente? Calor, ¿no es cierto? La parrilla atrás, ¿sí? Está todo el tiempo emitiendo calor, ¿no? Entonces, el ingreso es trabajo eléctrico, ¿sí? ¿Qué logro? La disminución de temperatura en un cubículo y estoy emitiendo a la atmósfera calor, ¿correcto? Bueno, a ver si logramos analizar acá, en este dibujito, en este esquema. En el splint, perdón, ¿no? Como ejemplo, no Es sé, acá. es ahí, pero viste que él pasa igual. Cuando vos pones aire frío, en la parte de atrás, la que va fuera de la habitación, sale caliente el aire. Y cuando lo pones en calor, sí, sale al Claro, revés. ahí lo vamos a analizar acá. Vamos al refrigerador, le ingreso trabajo eléctrico y estoy produciendo calor al ambiente a una temperatura alta, que puede ser la temperatura ambiente o más quizás, ¿sí? ¿Y qué estoy sacando? ¿De dónde saco esto? Acá tengo un cubículo al cual le extraigo calor y lo voy enfriando, ¿correcto? Entonces logro mi recipiente aislado frío, a una TC, a una TECOI de frío. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces yo tengo mi cubículo, voy extrayendo calor de ahí a una temperatura baja mediante mi trabajo eléctrico y emito calor a la atmósfera. ¿Correcto? Esa es una de las máquinas térmicas, es el refrigerador. Ahora vamos a ver, podría ser un horno, por ejemplo, y el split que decía la Cami acá, le estoy ingresando trabajo, porque tampoco funciona si no lo tengo enchufado, ¿correcto? Trabajo eléctrico. Estoy extrayendo calor, pero a una temperatura ambiente, ¿sí? Y estoy produciendo calor a mayor temperatura, ¿correcto? En este caso estoy calefaccionando, una habitación. ¿Está bien? Todo esto tiene implicancias en el ambiente. No solo por lo que se está eliminando, sino por el trabajo que está entrando, que tiene un costo, porque estoy usando energía de alta calidad. Vamos. Tony, ¿vos querés decir algo? No, sí, que está bueno esto que tengamos en cuenta lo que dice Vero, de que nosotros tenemos dos reservorios, uno más temperatura, uno menos temperatura, y dependiendo si yo en el sistema hago trabajo o extraigo trabajo, es lo que nos va a definir acá el tipo de máquina que vamos a estar trabajando. Entonces, por eso lo que ella decía, por ejemplo, ingresamos trabajo allá en el refrigerador, ¿por qué? Porque tengo que esperar el algo tan frío, tengo que traer calor de ahí, entonces necesito que cambie ese trabajo para poder, para que pueda funcionar la máquina. Entonces está bueno, como que me parece muy similar en las funciones de cada una de las máquinas, pero tenemos que tener en cuenta eso, de dónde extraigo el calor, hacia dónde le arrojo, digamos, o elimino el calor, y si le hago trabajo o saco trabajo de ese sistema.
Gracias. Y cada una de las máquinas tiene su definición de eficiencia. No usan solamente, no nos vamos a meter en eso, usan los COP, ¿no es cierto? Que es un poco al revés la definición, pero no vamos a entrar. Pero sí tengan en mente, tengan en cuenta que tengo un análisis de eficiencia para cada equipo. Bueno. Bueno, acá tenemos la máquina de calor, como ejemplo, un horno, ¿sí? Que está recibiendo calor, que podría ser por combustión de gas o de leña, lo que fuere, eléctrico también, y estoy produciendo un cierto trabajo, que sería, en este caso, la cocción de algún alimento, y emito también calor a la atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, podría estar emitiendo a un agua de río para refrigerar, etc., ¿no? Voy a tener una definición de producción neta de potencia para ese horno, que es lo que se analiza. Las potencias las estoy midiendo en vatios o múltiplos de los vatios, ¿sí? Y en un automóvil también tengo el mismo esquema, que es la máquina de calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy produciendo trabajo. El trabajo que produzco es lo que me permite que las ruedas giren y avance el vehículo. Ahí tengo una producción de trabajo, pero lo logro con la quema de combustibles en la cámara, en el carburador, ¿no es cierto? Ahí quemo combustibles fósiles, genero un trabajo útil, pero tengo una eliminación de calor a la atmósfera que lamentablemente no es solo calor. Por eso puse el dibujito del vehículo, porque no tengo solo la eliminación de calor, sino que tengo una eliminación de gases, de un conjunto de gases y partículas que son uno de los factores más importantes de la contaminación de la atmósfera, ¿sí? El transporte, ¿sí? Veo que hay una eliminación, por ejemplo, un 15% de evaporación de hidrocarburos en el tanque, pero tengo 65% de hidrocarburos eliminados a la salida de los gases. Bueno, acá esta cita, se lo puse, a ver, ahí está, una página Tecnología del Automóvil, está muy interesante porque, por ejemplo, menciona el caso, no sé si ustedes lo han escuchado, de la Volkswagen, que tuvo que retirar muchos vehículos a la venta. Léanlo, porque estaban adulterando, digamos, las medidas de control para decir que el auto era eficiente. Ay, perdón, te puse la... Perdón. O sea, les hacen pruebas a los vehículos en una base que son que genera movimiento, ¿no es cierto? Y prueban el vehículo así, con con aceleración, el arranque, el movimiento constante a una cierta velocidad, desaceleración, etc. Bueno, esas pruebas se hacen en gabinete, digamos, ¿no es cierto? En un laboratorio. Y la Volkswagen, esto pasó el año pasado, debe ser un poco más, tuvo que retirar porque habían mentido en los valores que estaban sacando. Hay una forma, y lo explica muy bien la página Tecnología del Automóvil, cómo habían adulterado, digamos, los valores para decir que era un auto eficiente. Está interesante de leer, y bueno, explica todos los mecanismos aquí de los silenciadores, cómo se eliminan los gases a la atmósfera y los controles que les hacen a los vehículos. Pero lo que yo quería mostrar es eso, si lo pueden llegar a ver, y cómo un automóvil desde el punto de vista térmico va a tener una eficiencia, va a tener una emisión de calor a la atmósfera, pero también tiene un efecto de contaminación ambiental muy marcado. Bueno, acá está el ejemplo del split, justo que vos decías, Camila. Como si hubiera visto la vio. Entonces, ingresamos trabajo eléctrico, el split, mi dispositivo que trabaja en ciclos, ¿sí? Por eso son los ciclos de las máquinas térmicas, toma calor a baja temperatura del ambiente y lo emite a un ambiente, a una habitación, al que le logró aumentar la temperatura, ¿sí?
también voy a tener un calor perdido al ambiente. Acá, ¿qué más? Ah, el refrigerador, que ya lo conversamos, ¿no es cierto? Tengo un trabajo eléctrico que ingreso, en este caso, da un ejemplo numérico de 2 kilovatios, y que estoy logrando mantener un cubículo, por ejemplo, a 4 grados, porque estoy sacando calor, extrayendo calor, y emito calor a la atmósfera, por ejemplo, a la temperatura ambiente. Bueno, el único ejemplo de máquina de calor fría, ¿se acuerdan que eran 4 máquinas que vimos en el esquema? El único ejemplo de máquina de calor fría lo encontré con este aprovechamiento de las aguas superficiales oceánicas. Yo, como soy oceanógrafa, siempre busco y el único que encontré lo vi ahí. Donde tengo agua a profundidad a 3 grados y más a la superficie a 24 grados. ¿Sí? Entonces, logro una máquina que aproveche ese calor y toma ese calor y saca agua a mayor temperatura. Entonces dice, por ejemplo, en el cinturón subtropical, las aguas superficiales oceánicas están cálidas durante todo el año, entonces tengo esta diferencia de temperatura con las aguas profundas, un gradiente térmico, lo que nosotros llamamos gradiente térmico. Gradiente, ¿qué es el gradiente? De cualquier cosa. Claro, una variación por distancia, por unidad de longitud. Tengo una variación de temperatura, por ejemplo. O sea que yo voy a hablar, podría ser un gradiente, un delta T dividido delta X. Esto es un gradiente, ¿no? De lo que sea, en este caso temperatura. Y lo voy a expresar en algunos casos como las derivadas, ¿no es cierto? En este caso lo escribo como una derivada parcial. Sí, esto también es un gradiente. Esta es una variable, cualquier variable que nos describa un sistema físico. Temperatura, ¿qué otra cosa podría ser gradiente? De presión, muy bien. De volumen, pero, por ejemplo, densidad, ¿sí? Las masas de aire y las masas de agua se van a mover por gradientes de densidad y de temperatura, lo que se llama circulación termolina. Entonces, estos gradientes, que pueden ser horizontales o verticales, esta diferencia, acá en este caso es vertical. Yo tendría que hacer un dt a dz, ¿no es cierto? Un cambio de temperatura con z, con la profundidad. ¿Estamos? En este caso es un gradiente, pero son espaciales los gradientes, ¿sí? Y describo las magnitudes físicas en función de estos gradientes. La superficie del océano, por ejemplo, podría describirla en función de estos gradientes. Las masas de agua oceánica las puedo describir con gradientes de densidad, por campos de densidad. Bueno, ya me fui por la parte. Entonces acá tengo una diferencia de temperatura entre el agua superficial y el agua profunda y que podría aprovechar con una máquina térmica por este gradiente de temperatura. Y después se calcula la eficiencia. Estas máquinas son muy poco eficientes, muy poco costosas, altamente costosas. Imagínense, dedicar una planta de generación de energía a partir de este gradiente en profundidad en el océano es costoso y es poco eficiente. Pero hay aprovechamientos diversos a lo largo del mundo de este tipo de energía. Bueno, cambiando un poco de tema, vamos a ir a considerar de nuevo, o sea, a ver, la idea era partir de una descripción del planeta, ¿vieron? ¿Se acuerdan que veíamos el planeta allá enfrente del Sol, digamos, con su magnetosfera, la magnetopausa? De ahí definimos ambiente, fuimos a las esferas del ambiente, y ahora un poco a lo particular que, el tema materia y energía, importantísimo, y entonces, ¿cuáles son los sistemas que mantienen la vida en la Tierra? ¿No? Porque podríamos tener un sistema natural sin vida en tantos planetas, pero nosotros tenemos en ese planeta tan particular un sistema que mantiene la vida en la Tierra. Un tema es la gravedad. ¿Por qué sería que la gravedad
¿Por qué puedo decir eso? Que la gravedad es un sistema o colabora con sostener la vida en el planeta. La gente que está a distancia puede preguntar, ¿no? Lo que quieran. ¿Quieren hablar? No sé si pueden decir. Sí, sí, claro, sí, pueden hablar ya sea por el chat o bien levantan la mano y levantan y habilitamos el micrófono. ¿Por qué será que la gravedad colabora? ¿Eh? ¿Qué decís, Silvia? Decirlo en voz alta. Tiene. No nos salimos por allá, no sé, bueno, eso puede ser, sí. Yo vi, por ejemplo, un ejemplo, bueno, los electricidades hacen distintas simulaciones, por ejemplo, con el uso de vehículos a distintas gravedades, o sea, el sol, y dependiendo de la gravedad en que nos encontremos, o la presión que ejercemos, que ejerce el núcleo terrestre, a uno, si es muy fuerte, podemos estar afectados por la Tierra, o podemos salir impulsados. Bueno, sí, digamos que nos mantiene, tenemos nuestro peso, ¿qué es el peso? Claudita, a vos te pregunto. No, estaba pensando en el tema de la gravedad, Sí. ¿cierto? Y como la gravedad en sí, o sea, en la Tierra, el planeta Tierra, y hay toda una interacción con otros planetas. Y por eso es que estamos sostenidos, porque es la fuerza de interacción, o Bien. la fuerza gravitatoria tiene que ver la Tierra con O sea, que mantiene el sistema solar. está todo ¿no? natural, que estamos Claro. sostenidos por interacción de todo Claro, sistema solar, digamos, acá nomás hay más. el juego de fuerzas que existe en el sistema solar, en el universo, particularmente en el sistema solar, bueno, permite que la Tierra se mantenga rotando alrededor del Sol, en una órbita de tal, etcétera, etcétera. Acá Mario Samuel Carpio dice, la gravedad influye enormemente en todos los factores físicos del ambiente. Ahí voy poniendo para que vean. Muy bien, muy bien. Pero ¿por qué? ¿En qué? ¿En qué influyen? Mario, ¿en qué influye? Sería la pregunta. Acá están diciendo que en sostener los cuerpos celestes, por un lado, haciendo sus órbitas, sus movimientos, y por otro lado, alguien dice en mantenernos sobre la superficie. Y tiene mucho que ver la posición, ¿no es cierto? Acá en el planeta Tierra, o sea, no es lo mismo. Sí, tener un día de 24 horas. A lo que yo quería ir era la energía potencial, relacionando la gravedad con la energía potencial, ¿no es cierto? Un cuerpo que hay que llevar, cambiar de altura o de posición implica un trabajo. Bien. Bien, hasta ahora están pensando en la gravedad actuando sobre los elementos constitutivos del universo, digamos los planetas, estrellas, etcétera. También actuando sobre los seres humanos, ¿no es cierto? Ahí están diciendo gases también. La gravedad mantiene gases como el nitrógeno y el oxígeno unidos a la Tierra. Sin gravedad estos gases podrían disiparse, dice Haita. Aidan, Muntas, excelente, nada, está todo muy bien lo que ustedes han dicho, porque si yo tuviera diferentes distancias, por ejemplo, en el afelio, el perihelio, las estaciones serían diferentes, la inclinación, ¿no es cierto?, de la eclíptica respecto de la órbita terrestre, todo eso, ahí aparece la gravedad, obviamente, ¿cierto? Nuestro papá Newton ya nos lo explicó, de todo este movimiento. Pero hay un factor muy importante que tiene que ver también con la vida en el planeta, y es fundamental, y es que la gravedad sostiene los gases que rodean a la Tierra, y que constituyen la vida. Ahí Mario dijo, en este sentido, definen estos factores físicos, presiones atmosféricas, fuerzas dinámicas, fuerzas estáticas y otras variables que definen el mundo que nos rodea. Exactamente, ¿no? Entonces, la gravedad como sosteniendo los gases que rodean la Tierra, que constituyen la vida. Y dentro de eso, obviamente, tenemos una serie de movimientos, la dinámica atmosférica, ¿sí? Aparece la gravedad.
Ya vamos a ver. Nuestro equilibrio hidrostático, que es el primero de los equilibrios que se establecen en esa masa de gases, proviene de la gravedad. Y aparece la presión, creo que vos sí lo habías mencionado, la presión atmosférica, acá también Mario lo acaba de decir, muchas gracias. Entonces, la gravedad retiene los gases atmosféricos y además hace descender en sus ciclos, en algunos momentos, algunos de estos compuestos que van a decantar sobre la superficie y van a ser nutrientes para esta superficie terrestre. Por ejemplo, el carbono, el fósforo, el nitrógeno, el agua, que viene en el ciclo del agua, en el ciclo del oxígeno, ¿sí? Entonces ahí tenemos un factor muy importante que sostiene la vida en la Tierra. Otro que ya lo dijimos es ese flujo de energía que está viniendo del Sol a la materia y a los seres vivos en todas sus interrelaciones de alimentación y de degradación a donde llega energía, llega a ser energía de baja calidad. Cuando el Sol llega y va a alimentar, va llegando a los diferentes sistemas, ahora lo vamos a ver en detalle, los productores van a captar la energía del Sol, ¿sí? Que son usados por los depredadores que se alimentan de ella y van a producir en sus tejidos energía química y después trabajo. Y ese es el sistema, el ciclo de vida, ¿cierto? Así que pensemos en este sistema de apoyo a la vida en términos de energía y en términos de esa gravedad, esa física que está actual. ¿Se entendió más o menos? Bueno, entonces, en esta cadena alimenticia que aprovecha la energía, tenemos dos grupos enormes, me quiero decir bien diferenciados. Los productores y los consumidores. Y después tengo los descomponedores. ¿Sí? Entonces, productores, que son todos aquellos organismos que elaboran su propia materia orgánica a partir de los nutrientes que captan del suelo, del agua, ¿sí? Y de la energía del sol. ¿Qué ejemplo me pueden dar de productor? Más fuerte. Las plantas, las algas, muy bien. Esos son productores, les llamamos productores. Después tenemos los consumidores que se alimentan de la materia orgánica para producir su energía, la energía que se acumula en los tejidos. ¿Quiénes estarían en los consumidores? Nosotros, muchos de los animales, ¿no es cierto? Todos los animales ahí. Y después tenemos, muy importante, los saprófitos o descomponedores, que son los que descomponen la materia orgánica y vuelven a producir los nutrientes que son captados nuevamente por los productores. ¿Sí? O sea que esta es la cadena alimenticia que mantiene el ciclo de vida y se sostiene a partir de los nutrientes, o sea, de la materia y de la energía. ¿Correcto? Entre los productores, bueno, acá hay una clasificación. Tenemos las plantas verdes fotosintéticas que usan la clorofila y absorben la energía solar. Las bacterias fotosintéticas utilizan el pigmento justamente fotosintético para absorber la energía de la luz. Las bacterias quimiosintéticas que emplean compuestos químicos inorgánicos, por ejemplo el sulfuro de hidrógeno. Los consumidores, tenemos consumidores primarios herbívoros, que solo se alimentan de vegetales, ¿sí? Los omnívoros, que se alimentan de plantas y animales, los secundarios, que se alimentan de los consumidores primarios. Después tenemos los parásitos, que pueden ser vegetales o animales, que toman a otra planta como huésped, ¿no? Para alimentarse durante un periodo prolongado. ¿Sí? Animales, sí. No lo dije, pero sí, plantas o animales. De animales, por ejemplo, ¿qué? Parásitos. Sí. Claro, tenemos para tener cierto. Claro. Espera que me faltó un. Ah, perdón.
los saprófitos, que olvidé que también son los más importantes, los saprófitos. Perdón. Los descomponedores, que sí son importantes, no digamos que no. Los hongos o bacterias de putrefacción, los saprófitos primarios, que se alimentan directamente de los detritos, ¿sí? O sea, la materia en descomposición, y los secundarios o leones superior se alimentan de los saprófitos primarios. Bueno, y acá tenemos la próxima, sí, un esquema de esto que estábamos diciendo. Tenemos entonces, en nuestro ecosistema, ¿sí? Tenemos componentes abióticos, ¿sí? Y los componentes bióticos, ¿sí? Esta es nuestra línea, pero no es la línea de sal. Y tenemos la insolación, o sea, la llegada de la radiación solar, que es lo que está produciendo la vida. Entonces, los productores, plantas y algas, captan la radiación solar, a través de la clorofila, producen sus propios tejidos, ¿sí? En ese proceso se elimina calor a la atmósfera. Ahí tenemos un proceso natural, pero vale la segunda ley, ¿sí? No voy a tener una eficiencia 100%, para nada, y siempre estoy eliminando calor al ambiente, ¿sí? Estos productores, ¿sí? Van a alimentar a los consumidores, que pueden ser herbívoros o carnívoros, ¿sí? Que cuando mueren estos tejidos, los descomponedores los transforman nuevamente en nutrientes, ¿sí? Minerales, por ejemplo, y eliminan energía en cada una de esas etapas, de estos procesos, ¿no? Entonces, de nuevo, a partir de agua, de los nutrientes, de los gases, de los minerales, se vuelven a producir tejidos vivos con la presencia de la radiación solar y de nuevo es aprovechado los productores generan sus tejidos y de ellos se alimentan los consumidores, ¿sí? Entonces, fíjense que yo tengo el ciclo de alimentación en un ecosistema, pero tengo siempre presente la energía y la segunda ley y la primera ley, que valen tanto de la energía como de la materia. ¿No? Bueno, a ver qué dice, no vi qué dice. Dice, en los ecosistemas nada se desperdicia. Acuérdense que hablábamos de ¿dónde hablábamos de esto? Que no se desperdicia. Primera ley de la termodinámica. Nada se ¿Qué desperdicia, más? todo se transforma. Cuando definimos, ¿qué otra cosa? Los sistemas, ¿cuáles? Los naturales, ¿no es cierto? Que están cerrados en sí mismos. Ellos cumplen el ciclo en sí. ¿Correcto? ¿Mm? Nada se desperdicia, todo organismo o resto orgánico es comido por algún ser vivo, y después los descomponedores es el último nivel, y transforman esas partículas orgánicas en nuevamente nutrientes o partículas más pequeñas que llegan al suelo o también en los sistemas acuáticos, ¿no? Esto ocurre también en los sistemas acuáticos. Bueno, ¿cómo va la gente? ¿Cómo están? ¿Bien? No llegamos a la etapa de detritus todavía, ¿no? Bueno, acá hay una red alimentaria marina. Puse una del hemisferio norte y otra del hemisferio sur, que después me di cuenta que no tenía mucho sentido, pero bueno. Aparecen las algas, que la mencionaste, y en el océano tenemos el fitoplancton, no tenemos las plantas, así que hay algas, sí, no digo que no, pero tenemos el fitoplancton y el zooplancton marino, que es el productor primario en el océano, ¿sí? Entonces, el fitoplancton y el zooplancton aprovechan, no se ve muy bien, pero ahí dice fitoplancton, aprovechan la radiación solar y está generando pequeños organismos que sirven de alimento a otros organismos y por ejemplo, a la ballena, ¿sí? Y sigue la cadena alimenticia hasta que llegan a ser detritus y se depositan en el fondo marino los nutrientes, que también intercambian con el agua oceánica. Bueno, ya está. En estas
transformaciones que sufren la materia a través de usando la energía. En la naturaleza, la pirámide de energía en un sistema natural tiene un 10% de eficiencia, tiene un 90% de pérdida, una baja eficiencia si se quiere, ¿no? En esta pirámide entonces tenemos como ejemplo, por ejemplo, el fitoplancton, miren, parte de un uso de un montón de energía, ¿sí? Para producir en el escalón siguiente, el consumidor primario, fíjense que tiene una producción mucho, o sea, produjo mucho menos consumidor primario que lo que tenía de fitoplancton. ¿Se entiende? Esto tenía de fitoplancton y llegó a esta producción del consumidor zooplancton, consumidor primario. ¿Está bien? Es muy poco eficiente el sistema natural en ese aspecto, una forma de decir, ¿cierto? Acá le sigue un consumidor secundario, un tipo de pez, y aquí estamos los consumidores terciarios, el ser humano. O sea que la pirámide natural, hay un problema yo creo sobre esto, ¿no? Sí, uno de los problemas es sobre esta pirámide, de la guía de problemas, ¿sí? Es cómo va utilizando la energía el sistema natural en la cadena trófica. 10%. Si parto de 10.000 unidades de energía, por ejemplo, que estoy utilizando en en el próximo nivel, tendré 1.000 unidades de energía para producir. Y en el que sigue 100 y en el que sigue 10. ¿Sí? Solo 10%. Bueno, acá es un poco lo mismo. Otro ejemplo también, pero para un sistema sobre la Tierra, ¿no es cierto? Tengo productores, tengo herbívoros, tengo carnívoros y carnívoros superiores que casi no se ven. ¿Está bien? En el esquema de la cadena trófica donde definía, primero aparecían, ¿se acuerdan donde definía? Primero aparecían los productores, ahí primero aparecían los productores, después los consumidores, entonces yo voy, esta es la base de la pirámide, ¿sí? Me voy moviendo hacia allá, ¿está bien? Me voy moviendo hacia allá. Esta es la base de la pirámide, el nivel que le sigue, quizás con algún otro nivel, y finalmente, en realidad en la pirámide lo que tengo es el consumidor secundario, ¿no? El más elevado. Ahí está. Carnívoro superior. Esto es para un sistema, bueno, también acuario. Bueno, y acá hay un ejemplito muy sencillo para tener en cuenta lo que venimos diciendo. Entonces, si yo tengo energía solar y tengo productores primarios, en este caso las plantas, voy a aprovechar la energía que viene del sol, lo transformo en energía química almacenada en los tejidos vivos mediante la fotosíntesis, ¿sí? Y genero nuevos tejidos en esta planta, ¿sí? Que es un productor primario. Así voy haciendo y voy generando nuevos tejidos, siempre tengo una pérdida de energía al ambiente, y en este caso, el ser humano, por ejemplo, como consumidor secundario, voy a aprovechar ese productor, me alimento de ese productor, logro energía química en mis tejidos y puedo realizar trabajo útil. Siempre tengo una pérdida de energía al ambiente. Y acá estoy hablando de la transformación y la degradación de energía, que parto de energía de alta calidad y llego a energía de baja calidad en los descomponentes. Bueno. Acá un detalle de lo que es esta producción justamente de tejido vivo con la fotosíntesis. ¿Sí? Vamos a ver un poquito en detalle. Esta es la reacción fotosintética, ¿sí? La fotosíntesis es un proceso bioquímico, ¿sí? Mediante el cual dice las plantas, las algas, las bacterias fotosintéticas, hablamos de bacterias fotosintéticas, acuérdense en el cuadro, lo que hacen es convertir dióxido de carbono y agua, o sea, materia inorgánica, dióxido de carbono, agua y aire también, en materia orgánica de tipo azúcares, aprovechando siempre la energía del sol
y haciendo esa transformación se obtiene glucosa. Entonces acá está la reacción. Tomo dióxido de carbono, agua más moléculas de agua, en presencia de energía lumínica o energía solar y clorofila, estoy produciendo glucosa y eliminando 6 moléculas de oxígeno. Entonces, las plantas, esa es la reacción en las plantas, en los productores, están capturando dióxido de carbono, ¿sí? Acuérdense que siempre se dice de la captura del dióxido de carbono que es esta reacción, ¿sí? Dióxido de carbono más agua, pero necesito la clorofila y la energía del sol, produzco glucosa más oxígeno, ¿no? Las plantas se eliminan como oxígeno, ¿no? Espera. ¿Qué más dice? Dice, este es el principal mecanismo de nutrición. Esta fotosíntesis y la producción de la glucosa y eliminación de oxígeno, es el principal mecanismo de nutrición de todos los organismos autótrofos, ¿no? Que poseen clorofila, ¿no? Y la clorofila es un pigmento esencial para este proceso, si no, ¿está? Esta parte de la reacción, que es el inicio de la reacción, tiene baja energía potencial. En cambio, luego de la formación de los tejidos, luego de producir la fotosíntesis, tengo tejidos con energía potencial alta. ¿Sí? ¿Es energía potencial de potencial química? Sí, es de las moléculas en los tejidos. Sí. Bueno, acá no se ve muy bien, pero está el esquema, ¿no? Dióxido de carbono, energía, el agua más, sí, agua, produce la glucosa y se elimina oxígeno. Muy gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de la combustión, que ya queda poquito. No me lo vamos a escribir. Bueno. Silvia hablaba del tema de los incendios, que vamos a ver como uno de los problemas del ambiente, ¿no? Una consecuencia del uso de los recursos y cómo ha depredado el hombre de la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito combustión. Me interesaba que la vieran, no para aprenderse la ecuación, digamos, la reacción, pero tener en cuenta. Esto facilitado por la doctora Ottavianelli del Departamento de Química. ¿Qué es la oxidación? Perdón, la combustión. Es una reacción de oxidación, es decir, que combino una sustancia con oxígeno. La combustión es una oxidación. Pero tengo oxidaciones lentas, ¿sí? Como ejemplo, el hierro cuando se oxida, ¿sí? Yo lo dejo en intemperie, ¿no es cierto? Se va oxidando, decimos. Bueno, es un tipo de combustión, es lenta. Pero tengo combustiones o oxidaciones rápidas. Cuando tengo una oxidación rápida, eso es una combustión. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa en la combustión? Se desprende energía lumínica y energía calórica. ¿Sí? Esto lo sabemos. En el caso de los organismos vivos, para producir la energía, utilizan una combustión controlada de sus azúcares. Es decir, vieron que decíamos que se forma el tejido vivo, se forma la glucosa. Entonces, cuando ya está el tejido vivo, el organismo puede producir una energía, utilizar esa energía acumulada, esa energía química acumulada, para producir algún tipo de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hace para producir trabajo o energía? Es una combustión controlada de los azúcares de esa glucosa que se había generado. ¿Está bien? La planta se llama respiración. Claro, la respiración es el efecto contrario a lo que acaba de decir. Consume parte de los fotosintratos que se producen en la planta. Sí. Por eso recomiendan no tener plantas en el dormitorio, porque durante la noche la planta solo respira. Entonces, emite. Se oxida y absorbe el oxígeno. Absorbe oxígeno y emite dióxido. Es la contraria a la fotosíntesis. Es la contraria de la fotosíntesis, correcto. Una vez que con la fotosíntesis logré la formación de la glucosa, que son los tejidos vivos, ¿sí? Entonces, en este caso, respira la planta y ¿qué hace? Entonces se oxida, absorbe el oxígeno.
¿correcto? Esta es una combustión controlada, esa respiración es una combustión controlada. Cuando tengo una combustión rápida, que es una oxidación, ahí tengo lo que nosotros conocemos como combustión, ¿no? Asociado a una llama, a un incendio, digamos. ¿Qué es el combustible? Es el material que hago. ¿Sí? Puede ser gas, puede ser alcohol, puede ser carbón, madera, plástico, o las cadenas. El comburente es el material que hace arder al combustible, que sería el óxido. ¿Está bien? Ese es el comburente. Bueno, y se llama temperatura de inflamación o ignición, es la temperatura más baja a la cual ese material puede iniciar la combustión y seguir ardiendo. Esa es la temperatura de ignición, la más baja a la que puede comenzar la combustión de cierto material. Bueno, acá está la fórmula del ejemplo de la combustión orgánica, que es justamente cómo gana oxígeno la glucosa, se oxigena, ¿sí? Degradación de la glucosa durante la respiración celular, que es lo que decía Silvia. Entonces, está capturando oxígeno, esta es la glucosa, ¿sí? Está capturando oxígeno y produce dióxido de carbono, agua y energía. ¿Sí? Esa es una combustión, una oxidación, pero es una combustión no violenta. Bueno, acá el detalle de que cada átomo de oxígeno gana 2 electrones, se reduce y el carbono se oxida. Bueno, asociado, había una antes, me parece, ¿no? La del cuadrito viene después, la del cuadrito sí, perdón. Acá podemos hablar un poco, si querés, Silvi, de los incendios. Ya dijimos, la combustión es un proceso de transformación de la materia que se inicia con aporte de energía en presencia de oxígeno, da lugar a la formación de nuevas sustancias, libera energía en forma de calor y luz, pero también tengo en el producto de la reacción dióxido de carbono, agua y cenizas. ¿Sí? Acá tengo un ejemplo de la combustión de metano, por ejemplo. Carbono, hidrógeno 4 es el metano, lo vamos a ver bastante porque es otro gas como el metano, junto con el dióxido, que nos importa. Un gas que nos importa mucho respecto del clima, que es un gas de efecto invernadero, el metano. El metano tiene un factor, creo que 20 veces de producir el efecto invernadero, aunque es mucho, la concentración en la atmósfera es mucho menor, pero es muy importante desde ese punto de vista. Y también el tiempo en el que se degrada es muchísimo mayor que el del dióxido de carbono, ¿o no? Me parece que el tiempo es menor, pero lo que tiene es que vale 20 veces el potencial de generar efecto invernadero. No sé el tiempo de degradación, pero sí, desde el tiempo de degradación hay que ver el tiempo de permanencia, el efecto invernadero, el poder del efecto invernadero. El dióxido de carbono está presente por muchísimo. Claro, es uno de los componentes, pero no es más potencial de efecto invernadero. El metano tiene más, pero hay menos cantidad y permanece menos. No, permanece. Sí. El dióxido de carbono es uno de los componentes mayoritarios de la atmósfera. Está siempre, es un componente permanente. Y se toma como referencia, tiene un grado 1 en cuanto a la producción de efecto invernadero. En cambio, el metano tiene 20 veces ese grado que tiene el dióxido. Lo que ocurre es que no es tan abundante. El óxido, no hay tanta emisión, claro. Pero es de cuidado, digamos. Persiste menos. Fácil de sacar. La gran preocupación es el dióxido, que no se ocupan de medir y tratar el metano, sino que la gran preocupación es el dióxido de carbono, por este efecto de que es uno de los gases permanentes. Bueno,
Entonces, estábamos hablando acá de combustión, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿qué se está quemando? El metano, ¿sí? ¿Que es combustible o comburente? El metano. Combustible. Ahora viene ese, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el comburente? No. El oxígeno, ¿no? Siempre va a ser el comburente ahí el oxígeno. Bueno, ¿y qué produce? El dióxido de carbono, agua y energía. Y otra cosa que no está en la reacción, pero está ahí escrita, las cenizas, ese particulado tan dañino también, ¿no? Altamente dañino. Ceniza, humo, sí. Bueno, acá una tablita, donde, esa es la última acá, no, No. pero podríamos parar ahí porque Sí, era un tema, ¿no? sí, hay además 5 Bueno. minutos que. Entonces, acá una tablita del poder calorífico de los combustibles, ¿sí? Que tenemos mucho en cuenta para todo el aprovechamiento, la tecnología de uso y aprovechamiento, ¿no? La gasolina, fíjense, las unidades son, ¿unidades de qué sobre qué? A ver, díganme ustedes. Energía sobre sobre masa. O sea, energía por unidad de masa. ¿Cuánta energía puedo sacar por unidad de masa del combustible? Fíjense, la madera seca, estamos del 19.000. Masa, muy bien, Mario, gracias. La madera seca, comparemos la madera de 19.000 kilojoules por kilogramo, en cambio la gasolina, o nuestra nafta, digamos, 45.000 kilojulios por kilogramo. Ya vemos el potencial de los combustibles fósiles. ¿Por qué vamos a los combustibles fósiles? Por esa también. Sí, lo que estamos viendo allí. ¿Correcto? El gasóleo es el gasoil. Anda por ahí, 42.700 kilojulios por kilogramo. El gas natural, miren, también 42.000. Por eso lo usamos tan requeridos los combustibles fósiles, ¿sí? Comparado en este caso con la madera. Bueno, antes de irnos, porque yo no quiero desperdiciar el tiempo, nos faltan 7 minutos. Podríamos elaborar las preguntas. Me parece bien. ¿Eh? En los que están virtual también pueden sugerir preguntas con respecto al módulo, las estamos leyendo, están en pantalla, así que no hay problema. No quita que nosotros después agreguemos otras preguntas. Que formulemos acá alguna, a ver. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? ¿Qué estuvimos viendo? Les estoy haciendo un repaso acá. A ver, dale, pasale así, vamos recordando un poco. Recomendadísima la canción de Jorge Drexler, Todo se transforma, para entender la primera ley de la termodinámica. Miro ahí. La conozco. ¿Crees que la pongamos bien? Dale, La ponela. pregunta. Ponela ahora y la escuchamos. Sí, sí. Hay cosas acá fáciles, digamos, acá van a ir problemas, ¿no, Connie? De termodinámica van problemas. Nada muy complejo, bueno, pero la idea es poder utilizar la teoría que están presentando para poder hacer algún ejercicio práctico y ver cómo podemos utilizarlo, que quizás vemos como teoría ya el ambiente lejos, no, en realidad podemos hacer cálculo y tener resultados que nos den información. Bueno, yo voy a poner. Hasta la canción. Eso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa del molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja, mi boca roja en la mía, la copa que tenía en mi mano. Acá hay una pregunta de Mejía. Sí. Diferencias entre ley de conservación y leyes de la termodinámica.
apenas paso. Leyes de conservación Sí, y leyes de termodinámica. exactamente. Que bueno, no son todas las leyes, son dos nomás las que vimos. Sí. Ahí aparecería la definición de eficiencia, por ejemplo, podría ir, ¿no? De Carlos. Por lo- Que dé ejemplos de máquinas térmicas también podría ser, ¿no? Algún ejemplo de máquinas térmicas, Que pague yo, a que me agüita el alguna que aproveche el ambiente. de estar en mi mano. Y antes de eso, Antonino. Y antes de Bueno, hay un montón, las esferas ambientales, qué es ambiente, qué es ecosistema, ¿sí? Va bien, fue muy interesante acerca de las lecheras ambientales y los procesos de intercambio entre ellas. También, y eso da pie después a... Hay mucho más, yo súper Yo lo veo un sinteticé. Bueno, Sí, sí, sí. bueno, pero podríamos igual incluir este, Sí, Acá preguntan, Vero, si el comburente siempre será el oxígeno. En principios del fuego se habla de un triángulo de componentes para la presencia del fuego: el material orgánico, el aire, o sea, oxígeno, y el calor. claro. Y en estos ejemplos que estamos dando de sistemas naturales, sí, yo entiendo que el comburente va a ser siempre el oxígeno. Claro. No sé si en alguna, puede ser que en alguna reacción más no natural, digamos, producida por el hombre, alguna cosa, actúe otro comburente. La verdad que no sé, pero es probable que sí. Podría preguntar. El que, el que produce, no sé, no es el que se combustiona, digamos. Claro. Voy a preguntar. ¿Quién preguntó, perdón? Bueno, preguntó Mario Samuel Carpio. Bueno, Mario, Le te agradezco. confirmo eso. Me parece que sí, pero no lo afirmo así tan, no sé tanto de química como para afirmarlo. Bueno, podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué es combustión? ¿Sí? ¿Les parece? Ahí tiene que explayarse. Alguien hablaba de la extensión de las respuestas, ahí pueden explayarse bastante, porque hablamos de la oxidación lenta, la combustión como oxidación rápida. No digo que se sepan la fórmula así de memoria, pero más o menos los elementos en la reacción, que tengo de un lado, que tengo del otro, qué se produce, qué es combustión, cuáles serían, qué es los productos y los elementos reaccionantes. Bueno, algo de cadena trófica también puede ir, ¿no es cierto? ¿Mm? Eh, sí, ejemplo, o constituyentes principales, digamos. Claro. Estructura. ¿Y qué tiene que ver esto con la energía? Porque nosotros fuimos pensando, o sea, está bueno que veamos las cadenas para saber lo que es la biosfera, el componente básico de la biosfera, pero también la idea era relacionarlo con la energía, ¿sí? Con la segunda ley, siempre tener presente, ¿sí? Estructura entonces de la cadena trófica, su relación con la energía. Ay, se me acaba de ocurrir otra. Se me fue de la cabeza. Conducción. Es algo de cambio de uso del suelo, cuando, por ejemplo, hay una deforestación, reemplazado en el cultivo, cambios. Bueno, en uno de los ciclos, no me acuerdo si es el azufre, aparece en la deforestación que se mide, digamos, como si estuviera emitiendo directamente ese tóxico, ese elemento contaminante. Aparece en uno de los ciclos claramente la deforestación. Sí, eso lo retomamos un poquito en ese momento. ¿Qué es combustión? Algo más de la combustión. A ver, Tane.
Ahí deja la unidad 2. Principales energías fundamentales. Ah, el sistema de apoyo a la vida.